Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 74 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Juan Rayos, fotógrafo y director de vídeo y cine. Conozco el trabajo de Juan desde hace muchos años y llegué a él a través de los vídeos que hacía de skate. Nunca habíamos coincidido a pesar de tener amigos en común y tenía ganas de traerle al podcast. Espero que os guste su entrevista. Antes de dar paso a la charla con Juan, quería comentaros que ya está disponible el primer curso de Visual University. En este curso he contado con Javier Martínez Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisajes, para enseñarnos paso a paso cómo hacer una astrofotografía con la Vía Láctea. En el curso vemos desde la planificación inicial, cómo buscar la localización, los parámetros de cámara, el enfoque y encuadre en la oscuridad, la toma de las fotografías y finalmente el procesado. Para este procesado veremos dos formas, una sencilla con Lightroom y una más compleja con un apilado de imágenes con Sequator y la edición final con Photoshop. Creo que es muy interesante y espero que os guste. Podéis encontrarlo en la página principal de Visual University. Y como promoción especial de agradecimiento para todos los oyentes del podcast, tenéis el curso de Introducción Técnica al Vídeo gratis, con solo apuntaros a la newsletter en visualuniversity.com. Y por último, si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es comprando los cursos para hacer todo esto sostenible, compartiendo el programa con alguien a que le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Juan Rayos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Juan Rayos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Cuenta a todo el mundo que no te conozca quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues soy Juan Rayos, como has dicho. Soy director de vídeo, de cine, aunque el cine ya como que no está dentro de nuestro campo. Y luego fotógrafo también, ¿no? Durante todos estos años he hecho ambas cosas, ¿no? Sí. Y cuéntame de dónde eres y bueno, ahora vives en Madrid. Cuéntame un poco de dónde eres y si no eres de aquí, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues yo nací en Madrid, curiosamente, pero nada, estuve un año cuando era bebé y no me acuerdo de nada. Luego me crié en Alicante hasta los 19 o algo así, creo que fue, y continué estudiando en Valencia. Aproveché los estudios para mudarme de ciudad a una ciudad más grande que yo necesitaba un poco como, ampliar un poco el campo, ¿no? Necesitaba algo un poquito más grande. Sí. Y Valencia era como la ciudad más cercana, tenía un poco de familia allí, era como fácil mudarme allí, y estudiar y conocer gente y conocer otras cosas. Y nada, me fui a Valencia a estudiar y ya me quedé viviendo allí. Y bastante tiempo. Y al final, por cosas de trabajo y por cosas de la vida, me surgió una oportunidad y me vine a Madrid, así como una especie de círculo, y ahora estoy pues otra vez aquí y viviendo ya hace ya 9 años, creo. Muy contento, ¿no? Muy bien. Y supongo que echando de menos el mar, ¿no? Sobre todo eso. Era una de las cosas como más importantes que pensé cuando me vine a Madrid. Digo, no hay mar. No hay mar. Es como, wow. Sí. Curiosamente luego me adapté bastante bien a ese tema, también porque intento ir de vez en cuando, pues tengo familia en Alicante y a veces a ver amigos a Valencia y tal, y de vez en cuando voy y lo veo. Veraneo siempre en sitios con mar, eso es como uno de los, los puntos importantes. Hay que ir yendo de vez en cuando, ¿no? Al elegir los viajes o los sitios, las escapadas para veranear, siempre es como sitios que haya mar, ¿no? Claro. Y bueno, Madrid tiene la sierra, por ejemplo, ¿no? Tiene otras cosas que compensan. Sí. No es lo mismo, pero al menos sí que cumple esa faceta de naturaleza que necesitas en tu vida, ¿no? Sí, la sierra de Madrid me encanta, es precioso. De desconectar un poco también, ¿no? Un poco de naturaleza. Escaparte un poco a veces de la ciudad. Sí. hace falta. Y cuéntame cómo llegaste hasta la fotografía. Que no sé si aprendiste de pequeño porque pues tu padre hacía fotos o alguna cosa así, o que suele ser también un caso típico, ¿no? De que en tu casa había una cámara y poco a poco te fue picando la curiosidad. ¿O? Pues sí, fue así, es un caso típico, pero en mi caso fue un poco así, de bastante jovencito, bastante niño. Mi madre pues era un gran hobby suyo, la fotografía, tenía una cámara, mi padre le montó un laboratorio de blanco y negro, ¿no? Ah, qué guay. Sí, imagínate, cuando eres pequeño, pues todo el tema del laboratorio en blanco y negro, la magia de los químicos, todo este rollo, pues es como bastante llamativo, ¿no?
Y empecé pues así experimentando, cogiendo la cámara a mi madre y en el laboratorio en casa, ¿no? Y ese fue un poco el principio. Qué bueno. ¿Y de qué hacías fotos ahí? Porque ¿qué edad tenías cuando empezaste con todo esto? Es que, o sea, eras pequeño, me sí, refiero. era muy pequeño, sí, no, o sea, no recuerdo luego muy bien, tengo que hacer una especie de calendario para acordarme de las fechas y de las edades. ¿Qué tendría? No sé, 14 años, es que la verdad es que no lo sé. Igual menos, igual más, no sé. Pero sí, era bastante chaval. Y hacía, no sé, sobre todo experimentaba. Me gustaba mucho experimentar con la cámara, hacía fotos y luego le dedicaba mucho tiempo al laboratorio a probar, no sé, hacer experimentaciones allí, yo qué sé, pues, desde rayogramas allí mismo, que ni siquiera necesitaba objetivos, hasta fotos que hacía en mi habitación de, yo qué sé, de cortinas o tonterías, y luego las manipulaba y sacaba cosas un poco abstractas. Me gustaba mucho eso, la experimentación, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue evolucionando eso? Porque cuando estudiaste, has comentado que estudiaste en Valencia, ¿estudiaste algo relacionado con la imagen o con la fotografía? Sí, yo en un momento dado me dejé los estudios, así los estudios convencionales, no sé si fue, creo que fue en COU, cuando había COU. Sí. Dejé COU así de una manera un poco abrupta porque estaba ya como desesperado, sabía que yo no quería hacer ese tipo de carrera o de vida, y me lo dejé y me puse a estudiar imagen y sonido en aquel entonces. Era lo más cercano que había a lo que me interesaba en Alicante. A mí me interesaba sobre todo el cine, pero tampoco sabía muy bien. Claro, en esa época pues, me interesaba el cine, la imagen, exactamente qué no lo sabía, ¿no? Pero empecé a estudiar imagen y sonido, que era como muy amplio. Había fotografía, había sonido, había cine, había televisión, había de todo. Y luego, cuando me mudé a Valencia, ahí sí que me fui a estudiar fotografía. Estudié artes y oficios en Valencia, en la especialidad de fotografía, lo cual significaba que estudiaba nada más 2 años, los 2 años de especialización. Como ya había estudiado FP antes, pues no sé, eran 2 años. Yo en aquel entonces ya había decidido que el cine, claro, en aquel entonces el cine era como muy complejo. Me refiero al cine, da igual la proporción en la que trabajes, porque incluso trabajando en vídeo y en pequeño formato, aún así requería unos equipos de gente, unos equipos humanos y técnicos muy grandes, con los cuales yo me sentía muy lejano. Sí, ¿no? Muy desconectado. ¿no? Muy desconectado de todo eso, me resultaba como, wow. Claro. En cambio, la fotografía era mucho más cercana, podías trabajar tú con tu cámara prácticamente solo, y lo veía como más realista poder dedicarme a eso, ¿no? Entonces me acerqué más a la fotografía y estudié el módulo de fotografía, ¿no? Fue un poco cuando ya tenía las cosas un poquito más claras y me... ¿Y de qué hacías fotos en esa época? Cuando ya dices que lo tenías ahí un poco más claro. Sí, pues a ver, hacía muchas cosas. Creo que siempre me ha interesado un poco como la fotografía como más artística o de diario, o una especie de fusión entre diferentes cosas, ¿no? Claramente no era fotografía documental, aunque siempre ha habido un poco de eso de fondo. Era como una especie de fotografía subjetiva sobre las cosas que veías o que vivías, ¿no? Lo que sí que recuerdo es que hacía como cosas como muy locas justo antes de empezar a estudiar, y cuando terminé de estudiar mi trabajo de fin de carrera, que no, por decirlo de alguna manera, fue como muy ortodoxo, ¿no? Era un trabajo de retratos, y era un trabajo como muy clásico de trabajo de retrato, y luego visto a posteriori me dio esa sensación de que la escuela me había como adocenado un poco, ¿no? Me había naturalizado de una manera que luego tuve que volver a desnaturalizar. Sí, te había llevado por un camino que no era tu esencia, ¿no? Digamos. Sí, curiosamente sí. Me enseñó muchas cosas y otras cosas igual no eran tan interesantes. Tuve que hacer otro proceso de destrucción a posteriori. Después de haber aprendido, tuve que desaprender muchas cosas para intentar liberarme de algún tipo de carga que necesitas a veces para hacer cosas más frescas y no tan condicionadas, ¿no? Sí. ¿Y qué hiciste después de que terminases este curso? Bueno, pues empecé a trabajar, básicamente. Vivía en Valencia entonces, ya vivía pues, por mi cuenta, viví un tiempo con mi hermano, que también estaba en Valencia estudiando. Y bueno, necesitaba dinero básicamente, y entonces pues iba combinando mis trabajos personales de foto con buscar trabajo, ¿no? Sí. Y por aquel entonces, claro, fue cuando decidí un poco qué tipo de fotografía quería hacer, ¿no? Mientras estaba terminando
los estudios y empezando a ver que tenía que ya dejar de estudiar y dedicarme a otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Y fue entonces cuando decidí, como te decía antes, un poco que la fotografía artística era lo que más me interesaba, entonces estudié un poco el mundo del arte, cómo estaba, y porque era el mundo al que quería entrar, ¿no? Y me presentaba pues a becas, a convocatorias, ese tipo de cosas, sí. Para buscar, bueno, para la gente al final cómo te puede conocer, ¿no? Claro. O conoces tú a alguien directamente o te presentas a sitios donde la gente está buscando y mirando, ¿no? Y ese fue un poco el proceso que hice, ¿no? Buscar cosas y presentarme y hacer un trabajo mío, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando tuve un par de, bueno, de suerte, de suerte que buscas. Sí, claro, la suerte buscada, claro, que al final nadie te llama a la puerta para ofrecerte cosas. Tuve una beca que se llamaba la beca Art Visual, creo que se llamaba, allí de Valencia. Pues a través de esa beca conocí a un comisario que me presentó a un galerista. Bueno, entré en contacto con la Galería Luis Adelantado, que es una galería de Valencia bastante conocida, bastante fuerte, que siempre ha tenido mucha inquietud como por buscar gente joven y nueva y tal. En aquel entonces tenían unas convocatorias de artistas jóvenes, coincidió una cosa con la otra, bueno, en fin. Y pues tuve la suerte de poder entrar a formar parte de una exposición en la galería y a posteriori pues formé parte de la galería y durante varios años estuve trabajando como artista de la galería y ahí fue donde desarrollé todo este trabajo así como pues de arte, ¿no? De galería. En aquel entonces me llamaba de otra manera, luego cambié mi nombre, cosas que hago a veces así un poco, era Juan González, ese era mi nombre durante muchos años con el que trabajé. Mucha gente me pregunta y no conoce mi trabajo anterior porque bueno, directamente lo firmaba con otro nombre desde hace mucho tiempo. Sí. Y nada, y eso. Distinto. Muy bien. ¿Y esos trabajos que comentabas que hacías eran de fotografía o eran trabajos que encontrabas de lo que fuese para poder pagarte digamos, tus trabajos personales y poder dedicar tiempo a tus fotos? O sea, yo he trabajado de todo. Para ganar dinero he tenido que trabajar de camarero, de telepizza, no sé, he trabajado de todo. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Sí, claro, cuando empezabas, ¿no? Cuando empezaba, claro. Pero que curiosamente durante muchos años, o sea, porque en la vida hay altos y bajos y a veces te va muy bien con la foto, pues, y dejaba todo este tipo de cosas y podía vivir solamente de la fotografía y otras veces me volvía a ir mal y tenía que volver a trabajar en lo que saliese, ¿sabes? Claro. Y luego, por supuesto, estaban los trabajos intermedios, que eran los trabajos comerciales de fotografía, que podía ser, pues no sé, recuerdo uno que fue bastante duro y que me marcó mucho, que era para la agencia de turismo de Valencia. Y estuve un mes en Benidorm fotografiando hoteles. No, eso fue... O sea, recuerdo que era septiembre, pero hacía mucho calor aún. Sí. Y iba con un carrito, con las bolsas de foto, porque se la llevaba a la espalda, eso era imposible. Sí. Recorrí todos los hoteles de Benidorm. Te digo todos, sí. Con todas sus piscinas, todas sus habitaciones. Y fue interesante por ver ese submundo que es Benidorm. Y que luego mucha gente ha hecho trabajos interesantes personales o de autor sobre Benidorm. Yo en aquel entonces fui absolutamente incapaz de poder ver Benidorm de otra manera autoral o personal, claro, que no fuese la comercial, porque estaba absorbido completamente llamando a un hotel, concertando citas, corriendo de un lado para otro, fotografiando habitaciones y, bueno, en fin. Fue un poco pesadilla, pero era un trabajo fotográfico, estaba bien pagado y... Claro. Sí, sí. Y todos hemos tenido que hacer al final cosas, ¿no? Trabajos de todo tipo que no es lo que te gusta, pero al final paga facturas y para salir adelante es lo que efectivamente, toca, ¿no? Y siempre sacas algo bueno, siempre aprendes algo que te sirve para... O por lo menos aprendes a valorar cuando no tienes que hacer ese tipo de trabajos, valoras mucho más ganarte la vida de otra manera o otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Adquieren un valor las cosas cuando las confrontas a otras, ¿no? Cuando has pasado a lo mejor un poquito peor. Sí, que cuando ya no tienes que buscarte un trabajo en Telepizza y ya eres capaz de hacer fotos de hotel, pues 1000 veces mejor. Efectivamente. ¿Y cuando te vienes a Madrid? ¿Estuviste muchos años allí trabajando en Valencia o viniste más o menos pronto? En Valencia estuve 14 años. Supongo que unos 4 años pues, estudiando o terminando de estudiar, 3 o 4 años, y luego ya pues trabajando, ¿no? En Valencia, los últimos años, yo ya había dejado la galería
y el mundo del arte con todo lo que conlleva, porque en un momento dado entré en crisis o algo así, no sé, me terminé saturando de todo esto. El mundo del arte tiene muchas cosas interesantes, pero también tiene muchas cosas un poco de aquella manera, no sé, le terminé cogiendo un poco de manía. El arte me sigue encantando, y creo que es una parte importantísima de mi vida y algo que me interesa siempre. Lo que hablo es un poco del submundo del arte, de cómo tienes que relacionarte para poder progresar dentro de este mundo, ¿no? En un momento dado me cansé de eso y me tuve que alejar y hacer otras cosas, porque sencillamente me estaba consumiendo de una manera que a mí no me interesaba. Claro. Me daba muchas cosas buenas, pero en un momento dado la balanza no salía en las cuentas, ¿no? Cuando dejé la galería y empecé a hacer otras cosas, luego podemos hablar de ello, pues otra vez la balanza económica también se descompensó. Claro. Tuve que volver a hacer otro tipo de trabajos. Y en aquel entonces, poco antes de dejar Valencia, creo que era fue como la Copa América y todo esto. Entonces, creo que estaba trabajando en la Copa América, pero no, estuve trabajando en la Copa América como segundo fotógrafo de la Lingui. Y cuando terminó la Copa América fue cuando empezó la crisis, creo, así como bastante fuerte. Muchos amigos míos se habían ido fuera, algunos se habían ido a Berlín, otros. Yo también pensé, tal vez me podría ir a Berlín o a Nueva York. Pensé diferentes maneras de encauzar un poco, de cambiar un poco de aires, pero estuve viviendo un tiempo en Berlín, pero nada me terminaba de gustar de verdad, ¿no? No lo tenía muy claro. Se acabó el trabajo de la Copa América. Y de repente un día me llama mi hermana, que estaba viviendo en Madrid, y me dice que dejaba el piso porque se mudaba con su novio, tal, y que el piso vivía en La Latina, que era un piso que estaba bien, pequeñito, pero barato y tal, y a ver si conocía a alguien que quisiese vivir en Madrid y que ese piso era una buena oportunidad por no desperdiciarla. Y dije, pues ya lo comento con mis amigos y a ver. Y no sé, a los 2 días pensé, dije, me voy yo, ¿no? Yo. ¿Por qué no te vas tú? Si ahora mismo no te ata nada aquí. Y literalmente en una semana cogí el coche, lo llené me fui a probar al principio, lo llené con cosas, todo lo que me ocupó en el coche, me vine para Madrid y terminé quedándome aquí. Luego hice más traslados. Hombre, me imagino que en todos esos años ahí en Valencia tendrías un montón de libros y de cacharros y de todo. Sí, ahora las he acumulado aquí. Cuando me quieran mover de aquí no sé cómo lo voy a hacer. Necesitarás un tráiler ya. Un tráiler, sí. ¿Y no tenías contactos ni conocías a nadie por aquí ni nada? No, me vine muy a ciegas. Tenía un par de amigos que había conocido, pero vamos, de trabajo nada. Sí. O sea, prácticamente nada. Me vine un poco a la aventura. Sí. Hay veces que eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí. Que hay oportunidades que te surgen y te tienes que tirar a la piscina, como sea. Eso es. ¿Y qué hiciste cuando llegaste aquí? ¿Cómo decidiste empezar porque claro, tenías ahí el piso, que no sé si vivías tú solo con alguien, pero bueno, que era un piso que tenías que pagar también y todo, y al final aquí la vida es más cara que en Valencia, sí, seguro. mucho más cara. Sí, vivía con una chica en aquel entonces. Mi hermana vivía con esta chica ya antes y compartí piso con ella durante un tiempo. Pero evidentemente, a pesar de eso, pues además, si en ese momento no tienes trabajo, te mudas, con todo lo que supone una ciudad más cara, tal, aquello era complejo. Tenía algo de dinero ahorrado, pero aún así necesitaba buscar trabajo y de hecho estuve buscando trabajo. Y en aquel entonces trabajaba también como videojockey. Hacía visuales. Bueno, a ver, en la transición entre la foto y el vídeo, que es una transición de bastantes años, yo en realidad el vídeo nunca lo había dejado. Sencillamente estaba en un segundo o un tercer plano. Sí. Hacía pequeños experimentos como diarios o cosas muy pequeñitas en vídeo. Y en un momento dado pensé que una buena manera de trabajar el vídeo eran los visuales, ¿no? Entonces, durante unos años empecé a hacer proyectos de videojockey, que se llama, ¿no? Que es pinchar vídeo en directo con un discjockey o en una sala. Entonces hacía de todo, desde cosas más convencionales como en un club, pinchar música, o luego proyectos un poquito más interesantes como podía ser pues con una orquesta de cámara o con proyectos así de música clásica, pues hacer visuales en otros entornos que no eran el club, sino que podía ser un teatro, un auditorio o algo así, y compaginaba
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando me vine a Madrid, seguí haciendo este tipo de cosas que no me daba mucho dinero, la verdad, pero bueno. Sí, pero bueno, entre una cosa y otra ibas compensando, Eso supongo, es. claro. Ya picoteaba de aquí, picoteaba de allá y al final conseguía unos mínimos para subsistir, ¿no? Y fue la manera también un poco de acercarme al mundo del vídeo otra vez. Por cierto, que ahí fue cuando cambié el nombre. Sí. Cuando empecé a hacer cosas de visuales, estaba aún con la galería, entonces necesitaba, o yo pensaba que necesitaba, un seudónimo para trabajar otro tipo de cosas, y busqué este nombre así como... Y dije, además, mi apellido era como muy aburrido, ¿no? Eso de González. Sí. Como Juan González. Sí, es como puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Lo he pensado muchas veces, pero nunca me había atrevido a cambiar el nombre. Sí. Y pensé, dije, pues ahora que necesito un seudónimo voy a inventar un bonito nombre, pero sabía que tenía que ser como una especie de apellido, que yo tenía que seguir llamándome Juan porque era como, cambiarme el nombre era muy raro. Sí. Digo, me voy a cambiar solamente el apellido. Sí. Y recuerdo que fue en casa de una amiga de mi hermana, una cena, Sonia Rayos, y ese apellido existe. Sí. Y yo, a esa chica aún la conozco, tengo contacto con ella a través de internet y tal. Y le dije, oye, ese apellido no lo ha pedido nunca, eso existe. Y dice, sí, existe, somos muy pocos en España, algunos en el extranjero, pero existe. Y yo dije, oye, te lo voy a robar. No te importa, ¿no? No, encantada. Dije yo, pues me lo apropio, me lo hago mío. Y no sé, entonces a partir de entonces utilizaba ese seudónimo cuando pinchaba, cuando hacía visuales, y luego ya lo utilicé para todo. Y bueno, pues fue una excusa para hacer una transición un poco. Pero bueno, te estaba contando lo del vídeo. Sí. En un momento dado fui recuperando el vídeo y coincidió un poco pues todo este tema de las visuales que estaba haciendo y los diarios que hacía yo por mi cuenta. Coincidió con dos cosas. Por un lado, una necesidad de hacer proyectos como más narrativos, y por otro lado, la tecnología, que siempre como que ayuda, ¿no? Siempre me había frustrado mucho el trabajo en vídeo, tenía una estética y unas limitaciones técnicas que estaban muy alejadas de lo cinematográfico, ¿no? Sí. Sí. Hemos pasado todos sí, por ello. Ya sé por dónde vas, ¿no? Por las 5D Mark II y todo esto, ¿no? Cuando llegaron las DSLR con vídeo. Efectivamente, ¿no? Yo tenía la 5D ya para trabajar en foto y casualmente esa fue la cámara que inició todo el proceso, ¿no? Sí. Entonces, sencillamente, el siguiente modelo que me compré ya hacía vídeo y era como utilizar todo lo que sabías de foto y salía un vídeo en lugar de una foto, de una manera natural. ¿no? Y con profundidad de campo y un aspecto increíble, claro. Podías cambiar los objetivos, no sé, ese tipo de cosas que al final la técnica tampoco es tan importante, pero a veces sí que te lleva por un camino o por otro, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, coincidiendo que me vine a Valencia, fue cuando empecé a desarrollar más en serio todo esto, y cuando empecé con los vídeos de skate, del onboard. Era una excusa también para una actividad, para conocer gente, que hace una actividad en Madrid y para desarrollar un trabajo personal, ¿no? Claro. ¿Y ya patinabas de antes o te encontraste con el patín así un poco por casualidad? Pues no patinaba en skate. Era una cosa que pues me había gustado desde fuera, pero nunca había empezado. Patinaba con patines, con roller, pero con skate no, y es muy distinto, no tiene nada que ver. Y siempre había pensado, pues ya soy muy mayor para patinar, es que ya se te pasó la oportunidad. Pero como tenía interés por el tema, por el mundo del skate, por la cultura, ¿no? Recuerdo que miraba muchos vídeos en internet y surgió entonces un poco el tema este del longboard y pensé que era un tema interesante para trabajarlo desde un punto de vista documental y que había como unas historias ahí que contar. Porque a mí en realidad el skate y el longboard no me interesa tanto como deporte. Me interesa más un poco como cultura o como las historias de las personas que hay detrás y cómo viven ellas y cómo viven su vida a través del patín, ¿no? Un poco ese fue el punto de partida, a partir del cual fui interesándome por ese tema. Luego ya, pues tuve que aprender a montar en patín. Claro. Hombre, además es una parte importante, ¿no? Que si por ejemplo quieres grabar y sacar ese mundo, es importante que como que formes parte de él en cierta medida, ¿no? Para poder entenderlo, digamos. Así es. Yo creo que siempre mi trabajo
ha sido como muy vivencial, de alguna manera, de cosas que vives o que te rodean o que estás muy próximo, ¿no? Sí. O porque te viene dado o porque lo fuerzas tú. Y en este caso no pensé que quería hacer un trabajo de ir un día al mes a ver algo, sino que quería formar parte de ese algo y a partir de ahí retratarlo, ¿no? Claro. Y pasármelo bien también, Sí. ¿no? Porque también ese era... Claro. Uno también elige esta carrera un poco porque quiere disfrutar y pasárselo bien y pues por ejemplo, el ejemplo más clásico es viajar, ¿no? O sea, pues muchas veces una excusa de hacer fotos es una excusa para viajar. Claro. ¿no? Pues, o al revés, o viajar para hacer fotos o hacer fotos para viajar, ¿no? ¿Quién sabe? Da igual, la cuestión es inventarte algo para hacer algo que te gusta, ¿no? Sí. Y en este caso, pues yo pensé, no, me apetece patinar ahora, aprender, aunque ya sea un poco más mayor, y lo voy a hacer como, o sea, va a formar parte del trabajo que estoy haciendo sobre este tema, ¿no? Lo que sí que ahí me enfoqué más hacia el longboard, porque me parecía, bueno, primero mucho más fácil de aprender, evidentemente. Sí. Y luego me gustaba más ese mundo de sensaciones y de... Era como otro tipo de skate distinto. Sí, no tan de trucos y sí, eso, ¿no? Exactamente. El skate es más de truco, de habilidad, de una cosa como muy... que también me gusta, pero me sentía más cercano un poco al mundo del longboard, ¿no? Además cogiste como el inicio del boom de los longboards, ¿no? Porque unos años antes de que empezases tú con eso, prácticamente nadie tenía un longboard ni eran habituales, ¿no? Todo el mundo tenía un patín normal y fue justo ese momento cuando empezó como a ser un poco conocido, ¿no? Sí, así es. Claro, las cosas vienen un poco una mezcla, ¿no? Tus intereses, las cosas que ves, el feedback que recibes, y en aquel entonces veía vídeos de longboard, evidentemente, no descubrí nada con eso. Eso ya estaba en el ambiente. Sí. Sí, la verdad es que además el tema del vídeo en el skate ha sido una cosa que han estado muy unidos desde el principio del patín, prácticamente. Totalmente. O sea, a mí me encantaba todo este rollo de los skaters con sus cámaras de vídeo, con el superangular puesto ahí filmándose a ellos mismos, ¿no? O sea, ellos se filmaban desde el patín. Vale, pues ahora te paso yo la cámara y ahora me filmas tú a mí, voy a hacer el truco y ahora luego cambiamos. No había un autor claro, sino que la cámara iba saltando unos a otros. Todo ese mundo es súper interesante, ¿no? Filmar las cosas desde dentro, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho Larry Clark, o gente que ha trabajado un poco muy desde dentro, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, ese fue un poco... Siempre hay como muchas cosas, no solamente es un motivo, sino como que tienes influencias de diferentes sitios y muchas veces son influencias muy dispares y acabas en un sitio, ¿no? Sí, y luego le das tú tu forma y tu... Claro. Y le intentas dar tu forma y vas a un lado o a otro, a veces no sabes muy bien dónde vas a acabar. Sí. Y bueno, de hecho, en el mundo de skate y long he hecho muchas cosas distintas, ¿no? He hecho, a pesar de que me concentré más en el longboard, también he hecho algunos vídeos de skate porque me seguía gustando el tema, ¿no? Bueno. Y ahí fue cuando te juntaste con las chicas del longboard, ¿no? Que fueron estos vídeos que hiciste que son súper conocidos, que tienen millones de visitas ahí en YouTube. Sí. Esto de la viralidad tiene estas cosas curiosas que te explotan un poco así. Sí. Sí, a ver, ¿cómo fue la cosa un poco? O sea, yo estaba haciendo eso, pues vídeos un poco probando, ¿no? Sí. Haciendo cosas distintas, no había un proyecto muy claro aún. Y el primer vídeo que hice así un poco más pensado y como más claro fue un vídeo que hice, se llamó Madrid Longboard, del que luego derivaría un poco el primer vídeo con las chicas. Sí. Y este vídeo me junté con 3 amigos que patinaban y básicamente la idea era un poco mostrar un poco la ciudad de Madrid, que para mí también era nueva porque acababa de llegar, llevaba a lo mejor un año como mucho en Madrid tal vez. Sí. Y era un poco mostrar la ciudad y cómo se vivía desde el patín, ¿no? Sí. Esa era un poco la idea, ¿no? Entonces quedamos un día y para patinar de madrugada, ¿no? O sea, lo he visto ese vídeo que salís por la calle, que prácticamente está vacía la calle y vais por la acera y por la calle y tal, ¿no? Sí. Recuerdo que luego a posteriori me preguntaban a posteriori del mundo de la publicidad, cosas así, y como algunos no se daban cuenta de que no, pero otros sí que me preguntaban, ¿y
¿qué producción llevabas? ¿Cómo hacías para cortar las calles o para...? Y digo, no. No hay producción de ningún tipo. De nada, era yo con el patín y mis 3 amigos y íbamos a patinar y punto. Sencillamente lo que haces es elegir la hora y el día adecuados y luego pues intentar editar para que no se vea mucha gente y poco más, ¿no? Sí. Pero sí que, o sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando paseaba por Madrid, al principio era como abrumador la cantidad de gente que hay. Sí. Por las calles peatonales, por Callao, por Sol, por todas estas zonas. Muchísima gente todo el rato. Y eso es una ciudad, que es la ciudad que conoce casi todo el mundo, ¿no? Pero luego veías la otra ciudad, pues recuerdo, pues volviendo de fiesta muy tarde alguna vez, o algún día que te levantabas muy pronto para trabajar, ¿no? Y de repente las calles estaban desiertas, ¿no? Y esa ciudad también era Madrid y era muy interesante, y de repente las veías de otra manera, ¿no? Sí. Y evidentemente es una ciudad, en ese momento que está vacía, muy patinable, está como virgen para poder vivirla de otra manera, ¿no? Entonces la propuesta era vamos a patinar la ciudad en ese momento, ¿no? Cuando no haya nadie y podamos disfrutarla para nosotros solos, ¿no? Entonces, hicimos este vídeo y tiempo después patinando conoces mucha gente y había un grupo de chicas que estaban organizándose y que querían hacer un colectivo de chicas patinadoras un poco para promover un poco el patín entre las mujeres, ¿no? Lo cual está fantástico, ¿no? Porque la unión hace la fuerza un poco, ¿no? A veces la mujer se siente un poco sola cuando practica algunos deportes predominantemente masculinos. Sí, que el patín... Y el patín... Sí, yo llevo años patinando y nunca había ninguna chica. No es que hubiese pocas, es que no había siquiera. Sí. Y luego es indudable, llega una chica sola, todos chicos, ¿sabes? Ese mundo tan masculino. Se siente muy intimidada. Claro, se siente intimidada. Luego encima siempre está un poco ese rollo de competitividad, de ser mejor, de tal. Luego en realidad es súper friendly, súper amigable el mundo del patín. Sí. Y en cuanto alguien llega allí, sobre todo si es una chica, si no sabe nada, te ayudan, tal. No, evidentemente no hay ni burlas ni nada, pero sin querer te sientes intimidada. Sí. Manera, ¿no? Bueno, eso también pasaba en el longboard de alguna manera y lo que pasa es que curiosamente había más mujeres ya de principio. Sí. Y entonces, bueno, entre ellas hablaron, se organizaron, crearon el EGC, ¿no? Longboard Girls Club, y pues me propusieron en un momento dado, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo contigo y tal? Pero solamente de chicas. Dije, no, pues perfecto, ¿no? Claro, encantado. Me parece genial. Y hicimos este vídeo en el que ellas salían patinando por Madrid también. Era un poco repetir la fórmula que había hecho con los chicos, pero en este caso con chicas. Elegimos un recorrido distinto, era un grupo más grande. Hicimos ese vídeo que, bueno, pues tuvo mucho éxito. Y luego hicimos más cosas. Y luego hicisteis otro por la sierra, ¿no? Que se veía como entre árboles, por Cercedilla o por ahí, ¿no? Cercedilla, sí. Bueno, de repente pensé, salir un poco de los ya muchos vídeos que había estado haciendo y pensé en la naturaleza, que era como descontextualizar un poco el patín, cosa, claro, el patín, que es una cosa muy urbana, claro. Exactamente, sí, era como muy urbano, era pues sacarlo del contexto para darle un atractivo también visual y distinto a las cosas, y luego también al final lo que te importa también es la relación entre ellas, ¿no? Sí. Y entonces también eso seguía estando ahí, incluso más, porque era como una excursión todas juntas a la sierra para hacer un vídeo, entonces haces un poco de piña, claro. y se convierte en una experiencia en sí mismo, ¿no? Todo esto de provocar una situación a partir de la cual sale un vídeo es como muy interesante porque creas una atmósfera, un mood, y todo eso luego se nota en el vídeo, ¿no? Claro. De hecho, repetimos esa fórmula ya mucho más elaborada y ya con mucho más tiempo, y fue una colaboración a largo plazo con ellas, con el EGC, que fue el viaje que hicimos en furgoneta, ¿no? Sí, en furgoneta por España, que ya fue un proyecto largo y que pues, fueron como 4 capítulos y bueno, sí, fue un proyecto más largo. Sí. Y hubo, porque esos vídeos se hicieron muy virales, como comentabas antes, ¿supuso algún cambio eso en tu bueno, al ser ya conocido, supongo que empezarías a tener más trabajos y propuestas de trabajos similares a eso que habías hecho, ¿no? Pues exactamente eso en todo lo que has dicho, excepto la última palabra, similar. Sí. Sí, es muy curioso porque, o sea, sí, la viralidad hasta que me dio estos vídeos fue definitiva para terminar de asentarme en Madrid, conseguir trabajo y poder ganarme la vida. Pero curiosamente, casi nada fue vídeos de patín.
En realidad, los trabajos que me salían más comerciales eran de otro tipo de cosas. Sí. Pero ¿y te llegaban a través de gente que te había conocido? Sí, a través sí. De eso? Luego yo les preguntaba, ¿no? Pues me acuerdo de una reunión en Zara. Me llamaron de Zara para hacer un vídeo y luego hice varios con ellos. Fue una colaboración muy buena. Y yo me fui allí a Arteiso, a Galicia, a hablar con ellos y tal. Y le dije al creativo, dije, pero está guay esto, venga, gracias por llamarme y tal. Pero digo, ¿pero cómo surge esto? Y dice, no, porque he visto los vídeos de patín y tal. Y yo digo, bueno, genial. Pero ¿y por qué confías en este trabajo? Sí. No, porque tu manera de mirar, porque la manera de fotografiar, de tal, de montar, de contar una historia, me parece interesante para extrapolarlo a otro mundo, como puede ser la moda o puede ser otro tipo de cosas. Y una respuesta prácticamente igual me la dieron en el Reina Sofía, en el Museo de Reina Sofía, que me llamaron para hacer un vídeo. Era un vídeo más corporativo, era un vídeo de presentación del museo, ¿no? Y también me llamaron, también les pregunté, le dije, ¿pero cómo? Y me dieron una respuesta muy parecida. Me dijeron, hemos visto el vídeo de Madrid Lombard y evidentemente no te vas a montar en patín para filmar el museo, pero nos da igual, hay algo ahí detrás. Ellos veían algo detrás que pensaban que se podía aprovechar para hacer lo que ellos tenían en la cabeza, que no tenía absolutamente nada que ver. Y a mí eso me encantaba, por supuesto, porque al final lo que además, claro, que como te buscaban a ti, supongo que también te darían bastante libertad creativa de hacer lo que tú querías, ¿no? Efectivamente, estábamos partiendo ya de una cosa un poco loca. Hemos visto un vídeo de patín, ahora vas a hacer un vídeo de un museo o de una tienda de ropa. A partir de ahí, pues, no tenía mala pinta, o sea, me daba un poco de libertad. Claro. Y sí, y era bastante cierto, me dieron libertad y salía todo bastante bien. Luego que he trabajado en la publicidad de una manera como más convencional, con todas las trabas y dificultades que tiene, esos primeros trabajos en los que hablabas directamente con el cliente y te buscaban por una cosa muy concreta y sabían un poco que iban a arriesgarse de alguna manera a ver qué salía y tal, pues fueron muy agradables y estuvieron muy bien. Qué bueno. Y a partir de ese momento ya te centraste más en el trabajo del vídeo que en la fotografía. Sí, de hecho, sí, efectivamente. Dejé un poco de lado la foto durante muchos años y me centré más en el vídeo. En el vídeo. Curiosamente, yo no lo sentí tanto así. Igual a veces te das cuenta de esas cosas más mirándolo retrospectivamente. Sí. Porque al final son dos campos que van como muy de la mano, muy cercanos, ¿no? Yo estaba haciendo foto en movimiento, pero seguía siendo como muy fotográfico el trabajo. Contabas cosas a través de imágenes en movimiento en lugar de a través de imágenes fijas. Sí. Evidentemente muy distinto, pero al mismo tiempo es muy cercano. Entonces yo pues seguía trabajando en lo que a mí me gustaba y yo conocía, ¿no? Claro. Sí, además al final es muy fotográfico, o sea, los planos de vídeo es fotografía al final, ¿no? Movimiento, como dices, pero... Y sobre todo con el avance tecnológico que comentabas antes, que ya realmente era como la fotografía y como el cine, no como antiguamente con las cámaras estas de 3 CCDs y esto, que era todo enfocado y esa imagen súper nítida que te daban, que siendo fotógrafo era un poco frustrante. Sí, totalmente. Además era muy curioso porque estaba trabajando con otro lenguaje, que es el cinematográfico en lugar del fotográfico, pero lo estaba haciendo con el mismo equipo con el que estaba haciendo las fotos. La cámara era exactamente la misma. Sí. Le ponía un micro arriba y ya está. Bueno, cuando iba en patín le ponía un asa. Sí, un estabilizador o algo. Bueno, no, ni siquiera un estabilizador. Era un asa de estos como los de vídeo. Sí, un escorpión de estos que le llaman, ¿sabes? Una especie de asa que es la que utilizan los skaters para filmar. Porque un estabilizador era demasiado aparatoso para llevar en el patín. Y en esa época no había gimbals de estos pequeñitos que hay ahora. Ni nada, eran estos más grandes que tenían un contrapeso debajo y que yo muchas veces filmaba muy agachado en el patín, filmaba con la cámara muy cerca del suelo, porque da una perspectiva distinta, más sensación de velocidad, te puedes acercar mucho a los personajes. Más angular y eso, claro. Iba con un angular muy fuerte. Y necesitaba algo muy compacto, muy pequeño, que me permitiese moverme entre los patinadores prácticamente. Una de las cosas que más me gustaba y que creo que, o sea, que hace como mis vídeos, cuando me preguntan, yo creo que una de las cosas que más bonitas o que más fuerza tienen de los vídeos es que son como muy inmersivos. Sí. Tú te sientes muy dentro de la escena, por muchas cosas. Primero porque es muy natural, porque está contado desde dentro, porque yo los conozco y hay como un feeling muy natural y eso se traslada
al espectador cuando lo ve. Y luego también por una cuestión física, de que yo estoy muy cercano a ellos, muy pegado, estoy patinando con ellos, llevo la cámara entre ellos y todo eso da la sensación de que tú estás ahí metido, con claro. ellos, sí, como que te mueves con ellos, de que Sí. vas con ese flow, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues todo eso ayudaba tanto a transmitir una serie de sensaciones como yo a vivirlas también. Y bueno, pues eso, iba con la cámara por ahí metido entre ellos y filmando, ¿no? Claro. Curioso. Y después seguiste haciendo trabajos personales, pero ya un poco fuera del patín, ¿no? Dices de vídeo, sí. Sí, de vídeo. Sí. Durante bastante tiempo me he concentrado en el tema documental, porque, a ver, el documental es muy amplio. Entonces, a mí el documental convencional y objetivo nunca me ha interesado demasiado. Lo he hecho como parte de trabajo y lo sigo haciendo a veces como trabajo más comercial, y está bien. Pero a mí siempre me ha interesado una cosa como más autoral de alguna manera o más subjetiva, y a posteriori o incluso mientras hacía vídeos de skate o de longboard y tal, iba compaginando diferentes mundos, hacía cosas comerciales, cosas más de autor y tal, y luego he seguido por ese camino. Entonces, no sé, he hecho vídeos pues desde, por ejemplo, hice un vídeo que se llama Mascaradas, que es sobre unas tradiciones de carnaval, pero no el carnaval que conocemos clásico de Venecia y cosas así, sino un carnaval como más de los pueblos del norte de España y de muchos pueblos de Europa, donde se visten con elementos casi de la naturaleza, con trapos viejos y tal. Es una cosa como muy curiosa. Entonces aparentemente es un documental sobre ese tema, pero está tratado de una manera como muy personal. No hay testimonios, no hay música, solamente son sonidos de ellos vistiéndose con estos trajes de una manera un poco casi abstracta, ¿no? O luego he hecho vídeo diario también, que es un tema que me interesa. Pues en un viaje hice un vídeo que se llama The Amplitude of Time, desde un viaje a Indonesia. Es un vídeo en blanco y negro, pues de una experiencia. Yo estaba allí, yo quería escribir una película que transcurría en Indonesia, y estuve allí haciendo un research, ¿no? Una investigación. Y a partir fue una película que luego nunca terminé haciendo, ¿vale? Pasé a otro proyecto, ese proyecto lo aborté, pero las notas de campo que había estado haciendo allí y el material que había generado a posteriori, viéndolo pues, 1 año o 2 años después, me llevó a un mundo que yo había estado viviendo y que pensaba que podía haber un material ahí para hacer algo, y monté un vídeo a partir de esas imágenes, que era una especie de diario visual de una búsqueda de algo en un sitio distinto y desconocido, ¿no? Sí. O sea, como puedes ver, son cosas muy distintas, pero que todas se retroalimentan o se enriquecen de una manera o de otra, ¿no? Sí. No, está guay. Además, me parece curioso lo que comentas justo de los vídeos, del sonido, que no tienen música ni nada y tal. Eso siempre me llamó mucho la atención de tus vídeos, que incluyes mucho el sonido de ambiente. Por ejemplo, en los vídeos de patín que hablábamos antes, siempre suele haber el ruido del patín, ¿no? Pero siempre van con música. Prácticamente no hay ningún vídeo de patín que vaya sin música ni nada, ¿no? Y me llamó mucho la atención de tus vídeos que siempre tienen alguna parte al principio, al final o algo así, en la que integras solamente el sonido de ambiente, ¿no? De un skatepark, por ejemplo, pues el murmullo, el ruido de los patines o cosas así, ¿no? Que no sé, que parece una tontería, ¿no? Pero que te ayuda mucho a meterte en ese ambiente, ¿no? Porque si ves ese mismo plano con música, pues evidentemente se ve que está montado y que está, pero en cuanto es solo el ambiente tal y como es, como que te evoca mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre me ha llamado la atención. O sea, yo ya te digo que es una cosa en la que me fijé al principio cuando veía tus vídeos, ¿no? Sí, el sonido es vital, es importantísimo, y siempre está en un segundo plano, inevitablemente. Muchas veces no te das cuenta que lo estás registrando al verlo, quiero decir, pero está ahí, te está afectando en el visionado de un trabajo, aunque sea subjetivamente. Y claro, lo que pasa es que al venir de la foto y tal, siempre te fijas más en lo visual y dejas en un segundo plano el sonido. Yo con los años he ido compensando esto y dándole más importancia al sonido, ¿no? Primero integrándolo
como un sonido de fondo detrás de la música, o lo que tú comentabas, de haciendo una intro o dejando un momento en el que el sonido es protagonista. Y luego incluso convirtiéndolo en protagonista absoluto de un trabajo como este que te comentaba de las mascaradas, o como un trabajo que hice, uno de los últimos que hice de skate, era con un skater, se llama Kilian Martin, y es un vídeo que yo me planteé un poco, era como, vale, los vídeos de longboard están muy bien porque tiene una música muy chula, o sea, ya estás con las cartas marcadas, o sea, estás jugando también hay que elegir bien la música, ¿no? Claro. Y no solamente es eso, pero bueno, efectivamente el tema musical ayudaba mucho a que esos vídeos fuesen fáciles de ver y fuesen gustosos, ¿no? De alguna manera. Claro. Y está bien, no pasa nada, es así. Pero pues, muchas veces buscas como retos o como vamos a cambiar las reglas del juego para hacer algo distinto o tal, ¿no? Y recuerdo que dije, bueno, vamos a hacer un vídeo ahora en el que no haya música. Va a ser de skate, y haces menos, y no tiene que haber música, y va a ser un interior, bueno, en fin, cambiar un poco, a veces esto es un poco un juego, ¿no? Sí. Entonces cambié las normas y hice Station Park, que transcurre en la estación de Príncipe Pío. Tuve que pedir permiso, fue todo un poco... Hubo un momento en que pensé que no lo hacía, pero al final lo hicimos y menos mal, porque... Y era un vídeo que hice solamente con el sonido ambiente. Entonces cuidé mucho del registro de sonido. Vino un amigo mío, sonidista, Sergio Testón. No es sonidista, él hace postproducción de audio, pero me ayudó a grabar el sonido y luego en la pospo. Y nada, grabamos el vídeo con todos los sonidos. Era un interior de una antigua estación abandonada, con lo cual había diferentes acústicas. Sí, que hace mucho eco y todo. Sí, ¿no? claro, había eco, había diferentes tipos de suelo, diferentes ecos, diferentes entornos. Incluso había un suelo de madera en un momento dado. Y bueno, en fin, hicimos ese vídeo con el sonido como protagonista también, aparte de que el patinador era un patinador extraordinario. Y nada, bueno, pues eso. El sonido poco a poco ha ido cogiendo una importancia muy grande, ¿no? En mis trabajos. ¿Y has estudiado algo de eso? ¿O te has ido aprendiendo pues, a través de amigos o algo así? ¿O has intentado formarte de alguna manera en el tema del audio? Pues yo estoy siempre formándome de alguna manera. Estudié las cosas, pues eso, los cursos y las cosas cuando tocaba, y a posteriori he seguido formándome de una manera más anárquica. A veces vas a conferencias o te apuntas a un curso concreto, pero normalmente lo que haces es ver mucho. Con ver me refiero a ver películas tal cual, ver vídeos en internet, efectivamente, y luego también leer entrevistas, ver videoentrevistas. Hay gente que habla, pues, making of de cosas, no sé, de todo. O sea, es que ahora hay tanto material para ver, la cuestión es elegirlo bien y repartir tu tiempo y tal, ¿no? Claro. Pero hay muchísimo. Con el tema del sonido, por ejemplo, nunca he estudiado sonido de una manera real, o sea, siempre ha sido de una manera secundaria, viendo otras cosas, se habla del sonido y te fijas, y con tu experimentación y con tal. Entonces, bueno, pues eso es un poco el proceso, ¿no? Sí, al final, bueno, yo creo que es básico, ¿no? Lo de seguir aprendiendo, y en el mundo de la fotografía y del vídeo yo creo que es imprescindible, ¿no? No solo tema técnico de software nuevo que sale o cosas así, que al final tienes que estar al día, ¿no? Y de equipos, de características nuevas que puedan tener, que puedas aplicar de alguna manera creativamente, pero que al final es imprescindible seguir aprendiendo y siempre puedes aprender de cualquiera, ¿no? Que aunque hagas lo que tú haces, que si te apuntas a un curso de fotografía nocturna, seguro que vas a aprender algo que en algún momento vas a poder aplicar, o ves cómo esa persona trabaja o cosas así, ¿no? Así es, totalmente. Hay que estar como muy abierto, permeable a las cosas, y no creer que en un momento dado tu proceso ya ha concluido. Vamos, no creo que pase muy a menudo, pero a veces sí que, bueno, como que crees que ya tienes algunas cosas muy asentadas o muy aprendidas y no te quieres mover un poco de algún tipo de cosas, y no acaba nunca, ¿no? El proceso de aprendizaje o de conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que en parte es lo bonito, ¿no? De esta profesión, que siempre estás en constante evolución, no solo creativamente, sino tú a nivel personal. Como comentabas antes, transmites mucho de ti como persona en tus creaciones, ¿no? Y es una evolución constante, porque tú como persona pues no eres igual que hace 10 años cuando viniste aquí, ¿no? Entonces siempre eso va quedando en tu trabajo, de alguna manera. Totalmente así. O sea, de alguna manera tú te proyectas en tus trabajos, a veces más, a veces menos, de una manera u otra,
y según vas cambiando, tus trabajos también van cambiando, y al final lo que haces es una manera de hablar o de comunicarte o de relacionarte con el exterior, con lo cual es extremadamente personal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Háblame así en relación con eso de los cuadernos de viaje que haces. Sí, esto, como me encanta distraerme y hacer como, a veces, no, de verdad, a veces lo pienso muy seriamente, que tengo un problema e intento hacer como muchas cosas distintas al mismo tiempo y no sé si me distraigo o es bueno. Yo pienso que es bueno, por eso lo sigo haciendo, pero realmente a veces es un problema. Pero bueno, sí, una de mis hobbies o de mis actividades que hago son como unos cuadernos. Les he llamado Moleskine durante muchos años porque, bueno, empecé con la marca Moleskine en Italia, cuando aún no eran muy conocidos aquí. Yo estaba en Italia y pues en una tienda encontré uno de estos cuadernos. Ah, no, me habló una persona que estaba... Bueno, yo es que estaba en Italia por una beca. Con la beca que has comentado antes. Sí, te comentaba antes de empezar la charla. Estuve bueno, me dieron la beca esta la beca del Colegio de España en Roma. Sí, la escuela, sí, ahora no me sale. Es que fue hace años. Colegio de España en Roma, eso es. Aún me llamaba Juan González en aquel entonces. Sí. Allí empecé a hacer videodiarios en Roma. Es muy curioso porque otra vez visto retrospectivamente, el trabajo que estaba haciendo allí, con el que me presenté a la beca y que me dieron la beca, era un trabajo sobre iglesias, un trabajo fotográfico sobre iglesias que luego expuse en galería, y es un trabajo que estaba bien, pero que ahora lo veo y me parece como bastante aburrido, muy, muy frío, me siento poco vinculado a ese trabajo, a pesar de que sigue siendo mío. O de Juan González. Ya no sé de quién. Pero al mismo tiempo que estaba haciendo ese trabajo como más sobrio, más pensado, más racional, más conceptual, la palabra es más conceptual, la beca en Roma me permitía tener muchísimo tiempo para hacer cosas. O sea, de repente no tenía que trabajar. Tenía pocos compromisos porque de repente estás viviendo en una ciudad donde no conoces a nadie, más allá de, por supuesto, todos tus compañeros en la residencia, ¿no? Donde allí pues, coincidíamos todos los becarios, desde gente que estaba investigando en los archivos vaticanos hasta pues, pintores o artistas que estaban haciendo trabajos similares al tuyo. Era un ambiente fantástico. Pero aún así estás dedicado a tu trabajo de una manera casi total. Te pasaban un pequeño sueldo y tenías una casa donde vivir y un sitio donde comer y entonces todo lo demás era para ti. Sí. Esa era una situación idílica. Claro. En ese momento fue cuando empecé a hacer esos vídeos que te comento, un poco de videodiarios que enviaba por mail a mis amigos y que algunos me escribían, por favor, no me satures el mail con estos videodiarios, que está muy bien, pero es que... Sí, que por ahí no los podías poner en YouTube y mandar Claro, no existías aún. Ya como... Ay, perdona. En fin. Bueno, y empecé, no sé quién, pues creo que era un pianista, me habló de estos cuadernos, no sé cómo surgió el tema, me encantaban, era un cuaderno pequeñito, y dije, pues voy a recopilar aquí, como tengo muchos inputs, estoy leyendo muchas cosas, viendo muchas cosas, tal, voy a ir apuntando aquí las cosas pues lo típico, el cuaderno donde apuntas tus cosas. Y también pegaba pues, fotografías, recortes que iba viendo. Eso al poco tiempo fue cogiendo una forma un poco más creativa de alguna manera y se terminaron convirtiendo en un objeto en sí mismo, en un motivo en el que trabajaba más allá de la mera recopilación y que cogió una forma como de collage o de libro de artista o de algo así, no sé muy bien cómo definirlo. Eso ha tenido altos y bajos, ahora trabajo bastante con ello. Ha habido épocas en las que los dejaba un poquito más aparcados porque a lo mejor tenía muchas cosas en la cabeza y no daba abastos, pero al mismo tiempo es una buena manera de que tu cabeza que no da abastos respire un poco, coja otro tempo distinto. Le doy mucha importancia al hecho de escribir en estos cuadernos, porque normalmente escribo textos, no son textos míos, suelen ser textos de cosas que leo y me interesan, y cuando las reescribes te detienes más a pensar sobre qué estás leyendo exactamente, lo escribes, lo masticas con otro tempo, ¿no?
y luego pues lo mezclo con imágenes que me gustan, con intervenciones, no son dibujos porque yo no sé dibujar. Bueno, pues, sí, pero usas muchas cosas, ¿no? Porque me has estado enseñando antes de la entrevista algunos y tienen fotos, tienen pintura, tienen rotulador, tienen, o sea, un montón de materiales diferentes, ¿no? Mancho, básicamente lo que hago es manchar así, sin saber muy bien, es un poco como una especie de pintura brutalista o infantil, sí, en el cual yo pues sí, básicamente provoco una serie de manchas y de intervenciones que le dan otro carácter un poco distinto a las fotos. Ahora estoy incluso probando con fotos mías. Hasta ahora casi siempre eran fotos que encontraba de fuera, y ahora estoy intentando hacer algunos con fotos mías, que también intervengo. Y bueno, no sé, quién sabe dónde irá todo esto, ¿no? Pero sí, pero bueno, es lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Que al final es una manera de desconectarte de lo que haces habitualmente, ¿no? Y de ser creativo sin ningún tipo de presión, porque al final eso es una cosa que haces para ti y que te permite ser creativo y que no tienes que enseñárselo luego a ningún cliente ni nada, que te tiene que dar el visto bueno, sino que es una cosa que ya está, que haces porque te gusta y fuera, ¿no? Sí, yo creo que sí, que aunque no sepa muy bien cómo, de alguna manera me ayuda en mi vida, en muchos sentidos, me alimenta. Sí. Espiritualmente o algo así. Sí, a lo mejor es como una manera de meditación, así entre comillas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que te libera la mente en cierto aspecto, ¿no? Sí, cuando estoy escribiendo mucho tiempo, me da esa sensación un poco de meditación, de alguna manera así como... Bueno, y luego aspectos prácticos, la verdad es que también a veces me he encontrado con algunos clientes que han visto estos trabajos y en un momento dado les ha saltado alguna idea o les ha motivado para llamarme o para tener curiosidad y ver luego otras cosas. Nunca sabes muy bien el proceso, de dónde viene o qué cadena de acontecimientos te lleva a un sitio o a otro y te piensas que estás perdiendo el tiempo con algo o que no tiene mucho sentido hacer no sé qué y de repente ese no sé qué te lleva a un sitio o a otro. Yo recuerdo la primera vez que fui a una agencia de publicidad, el tratamiento que hice, lo hice como una especie de Moleskine, de alguna manera, o sea, era un collage así un poco como yo no había hecho nunca un tratamiento y no sabía cómo funcionaba todo este rollo, pues les hice una cosa así como en plan collage con unos dibujos, unos esquemas así un poco cutes en papel. Y claro, estos fliparon, claro, porque yo creo que era el primero que no iba con una cosa digital enseñando, sino que era algo físico que ponía en la mesa y todos se inclinaron, o sea, lo miraron así como más atentamente. Ahora lo veo y era una chapuza, pero aún así... Bueno, pero conseguiste llamar su atención, que era lo importante, ¿no? Eso. Consigues eso un poco, esa llamada de atención o esa distinción o algo distinto. Sí, que a lo mejor en ese momento no les cuadraba, o que no sé si te cogieron para lo que fuese o no, pero que a lo mejor un año más tarde dicen, joder, ¿te acuerdas del chico aquel que vino con aquello? Que pues al final te quedas en su cabeza seguro. Sí, al final es como tienes que creer tú en las cosas que haces, aunque parezcan un poco... Claro. Que sean un poquito out de lo convencional. Y apostar por ella, ¿no? Un poco. Sí. Hombre, y sobre todo en este caso, que es algo que a ti te funciona y aunque sea solo a nivel personal, ya te merece la pena, ¿no? Eso es. Por lo menos la primera parte ya está cumplida y la segunda ya se verá si se cumple o no, ¿no? Pero claro, parte de la labor ya está hecha, ¿no? Parte de su función está ahí. Claro. ¿Y los publicas de alguna manera en redes sociales o algo así? Estos cuadernos? Sí, claro. Como no los publico físicamente, pues ahora no ha surgido la oportunidad, tampoco lo he buscado demasiado, la verdad. Entonces los publico virtualmente, que al final llega a más gente. Y creo que yo veo muchos libros de manera virtual también. Porque al final el libro o el cuaderno tal, lo que te ayuda un poco es a organizar ese material, darle una forma, un ritmo, un sentido, que si tienes físicamente el libro es mucho mejor, pero también puedes transmitirlo a partir de reproducciones o de internet o de redes sociales y tal. Y sí, efectivamente es una manera de mostrarlo, de sacarlo, es a través de las redes sociales, del Instagram o de cosas así, ¿no? Sí, lo publicas en tu Instagram. Sí, es como una de mis fuentes de cosas para alimentar a la bestia, que son las redes sociales. Sí. ¿No? Que, a ver, lo hago porque me lo paso bien, indudablemente también, ¿eh? Pero a veces es una cosa bastante absorbente que necesitas dedicarle tiempo
y bueno. Sí, pues sí, son otro trabajo en sí. Es un trabajo en sí mismas. mismo, sí, totalmente. Sí. ¿Y cómo las usas tú? ¿Cómo te las planteas las redes sociales? ¿Las usas, pues como dices, porque te lo pasas bien y bueno, por estar un poco, que la gente vea las cosas que haces? ¿O las usas a nivel profesional de alguna manera? ¿Te llegan trabajos a partir de las redes sociales? ¿O cómo te planteas todo esto? Pues todo eso junto, en realidad. A ver, primero a nivel personal, me sirve, a veces también me sirve un poco como una especie de manera de organizar el trabajo. Lo voy organizando o desorganizando, según lo voy poniendo. Sí. A veces miro a posteriori las cosas que he puesto y digo, madre mía, ¿esto qué es? O tal. Bueno, de alguna manera te sirve para recopilar una serie de cosas. Y también a veces, incluso es curioso, me impulsa un poco a hacer cosas. Es como decir, a veces no es bueno porque necesitas parar, pero a veces es bueno como tener una especie de deadline o algo así, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, no has hecho ningún collage nuevo y hace tiempo que no pones nada y te fuerza un poco a recuperar cosas, ¿no? Sí. Y luego, desde que estoy en Madrid, y yo soy muy torpe para las relaciones sociales, para buscar clientes, para relacionarme con gente y estar en el sitio adecuado y hablar con la persona adecuada. Yo soy muy torpe. No lo sé hacer bien. A ver si algún día aprendo. Pero mientras tanto, las redes sociales te permiten esa comunicación con gente que no conoces, y todos mis trabajos han venido a partir de ahí. Casi todos, o muchos. Luego del boca a boca, pero indudablemente de colocar tus cosas potencialmente a la vista de gente, y que en un momento dado te llamen a posteriori, ¿no? O sea, mucha gente que veía los vídeos de skate o que ven las fotos en Instagram y tal, son gente que trabaja en agencias de publicidad. Gente que están viendo siempre cosas en internet, buscando cosas distintas, novedosas, lo que les guste y que se apliquen a un proyecto que tienen ellos entre manos en ese momento, y te llaman por cosas que han visto, ¿no? Sí, al final lo que decías antes, ¿no? Que nunca sabes de dónde te va a venir y al final tienes muchos frentes abiertos y vas haciendo y nunca sabes qué es lo que te va a servir y lo que no, ¿no? Eso es. Y a través de YouTube también, porque ahí también tienes bastantes seguidores y bueno, y todas las visualizaciones que has tenido, supongo que tendrás una cierta notoriedad, digamos, ahí a través de YouTube, ¿no? De tu canal. Sí, lo descuidé durante un tiempo, ahora lo estoy intentando volver a recuperar un poco el canal de YouTube, y sí, tengo bastantes visitas, la verdad. No sé muy bien lo que me llega a través de YouTube o de Facebook o de Instagram, no lo monitorizo, no sé realmente. Luego supongo que es una mezcla, a través de un sitio, otra vez. Hay que cuidarlo todo, ¿no? O al menos 2 o 3 cosas distintas, porque Instagram y YouTube son 2 cosas muy distintas, son las que más trabajo ahora mismo. Una es vídeo y el otro, aunque tenga vídeo implementado, pero es más imagen, ¿no? Son 2 maneras de comunicar distintas y 2 campos que me interesan, ¿no? Entonces, bueno, pues combino una cosa y la otra, ¿no? YouTube es un mundo muy interesante, lo que pasa es que también está en perpetuo cambio, ¿no? Entonces, ir adaptándose siempre a todo es bastante fatigoso. Pero bueno. Sí, es la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Al final, que tenemos que estar a demasiadas cosas, yo creo. Demasiadas cosas, sí. Sí, que al final necesitamos todos un agente o algo que nos gestione determinadas cosas, porque sí, es complicado. Muchas veces lo he pensado, un agente, sí, eso me vendría muy bien. Y nada, cuéntame, así para ir terminando, ¿algún consejo que darías a alguien que esté empezando en todo este mundo de la fotografía y del vídeo con objetivo de dedicarse a ello, no como amateur? Pues, hombre, el consejo más evidente, y es el que yo más me he aplicado, es que si no eres un genio, si eres un genio no necesitas consejos. Si eres un genio, y hay muy pocos pero los hay, esos no necesitan consejos y por sí solos ya. Pero si no, lo que tienes que hacer es trabajar, es el trabajo. O sea, y parece una cosa obvia, pero no es tan obvia. O sea, es dedicarle muchas horas, o sea, muchísimo trabajo a lo que te gusta, y luego al final las cosas terminan saliendo. Luego uno es más habilidoso pues, en las relaciones sociales, otro es más habilidoso en las redes de no sé cuántos, cada uno tiene sus habilidades, pero el trabajo ese previo no se lo quitan a nadie. O sea, tienes que hacer codos o hacer muchas horas de insistir muchísimo, ¿no? Y como complemento a eso, la otra cara creo que es la fe. Hay que tener como una especie de fe en ti mismo y en lo que haces,
una fe inquebrantable, que te permita sobrellevar todos los fracasos a los cuales te vas a enfrentar continuamente. Y si no quieres que eso te hunda y que te lleve a dejar de hacer lo que quieres, tienes que tener una fe muy grande en lo que estás haciendo y que te empuje en los buenos momentos, evidentemente, y en los malos, ¿no? Combinando esa fe con el trabajo se puede llegar muy lejos, creo. Sí. Sí, es lo que comentabas justo ahora con lo de los cuadernos, ¿no? Que al final es algo que tienes que creer tú en ello y ya está, ¿no? Que no te importe realmente si alguien te dice que son una mierda, pues dices, Sí. pues mira, Pues es lo que hay, ¿no? Claro. Sí, fiarte más de tu intuición de alguna manera y de las cosas que sientes de una manera, aunque racionalmente a lo mejor te digan que deberías hacerlo de otra, bueno, en fin. Sí, lo que pasa es que luego nunca sabes hasta qué punto dices, bueno, a lo mejor se me está yendo a mí la olla y estoy ya demasiado obcecado con esto, Claro. y todo el mundo te está diciendo que te estás chocando con una pared. Evidentemente, el peligro de eso es que te vayas tanto al extremo que vivas en tu mundo encerrado y no te des cuenta de la realidad. Claro. La balanza esa, Sí. tienes que intentar ser realista y equilibrarla de alguna forma para que no se te vaya la pinza, como dices tú, y tener los pies en el suelo, ¿no? En la tierra. Tienes que sobrevivir, ganar dinero y estar en contacto con la realidad también, ¿no? Sí. Sobre todo eso, que si lo haces a nivel amateur, digamos, que tu medio de vida no depende de eso, pues puedes se te puede ir la olla como quieras, que no pasa nada, ¿no? Que al final no es tu sustento, pero cuando sí que dependes de eso, pues al final es esa balanza que dices, ¿no? Que tienes que jugar a ese equilibrio de hacer cosas interesantes y ser tú mismo, pero al mismo tiempo, cuando haces un trabajo comercial, al final cuando te contratan es porque les gusta lo que haces, pero porque necesitan ese material que vas a hacer para vender algo, para enseñar algo o tal, ¿no? Entonces, que también tiene que cumplir su función en ese nivel. Totalmente. Hay que saber, si quieres trabajar en eso, hay que saber compaginar esos dos mundos. Y en lugar de que un mundo choque con el otro y se convierta aquello en una especie de batalla dentro de tu cabeza, la peor batalla que puede haber, de alguna manera tienes que intentar que uno te libere del otro. Que tus trabajos personales o que tu trabajo más interior sea lo suficientemente enriquecedor y le puedas dedicar el suficiente tiempo y atención como para que cuando luego hagas un trabajo comercial en el cual estás al servicio de alguna manera de una serie de intereses, de ideas y de personas, no estés frustrado continuamente y lo hagas de una manera más o menos alegre y feliz. Claro. Porque eso además va a afectar también al trabajo, que salga mejor y termines disfrutándolo también, a pesar de que no sea exactamente lo que desearías estar haciendo al 100%, ¿no? Claro. Y que de alguna manera esa parte personal alimente esta otra parte, ¿no? Claro, y que yo estoy convencido, porque me ha pasado, que muchas veces en los trabajos comerciales conoces gente súper interesante y haces trabajos que, aunque el 80% del trabajo no sea interesante, ese 20% o 5% restante, de repente, si tú estás receptivo, te enseña cosas que te sirven para ti, en otro sentido. Sencillamente es estar dispuesto a abrazar ese tipo de cosas también, ¿no? Y a verlas. Sí. Y muchas veces cuando, digamos que bueno, lo que yo intento muchas veces, ¿no? Es hacer la foto o lo que te están pidiendo, ¿no? Y una vez que ya tienes asegurado lo que te piden, pues es intentar darle una vuelta de tuerca y ahí es cuando puedes ser un poco más creativo, ¿no? Y que muchas veces luego eso es lo que acaba funcionando, ¿no? Lo que acaba gustando. Pero ha sido porque ya te has liberado un poco de esa presión de tener que hacer lo que está buscado y entonces ya te da tiempo un poco a experimentar y a probar, ¿no? Totalmente así. Cuando estás trabajando a un nivel comercial tienes que ser como un buen político de alguna manera, ¿no? Entonces tú sabes que tienes a lo mejor esa parte como que aportar, a lo mejor distinta, que a lo mejor no encaja exactamente con lo que te están diciendo y tienes que llevarlos a tu terreno de alguna manera o por lo menos crear una situación lo suficientemente amable y distendida como para que en un momento dado, o sea, primero que ellos sean conscientes de que tú les estás escuchando y no estás con tu rollo mental en la cabeza y con tu deseo de hacer lo que tú quieres y no les estás escuchando porque eso ya es un mal principio. Sí. Tienes que dar esa sensación de que estás escuchando y que estás por la labor de... Y luego, en el momento adecuado, de la forma adecuada, aportar lo que tú comentas, ¿no? Ese plus o esa idea o ese giro
que pueda darle un punto más tuyo al trabajo, o convertirlo en una cosa un poco más interesante, o no, quién sabe, ¿no? Sí, que puede funcionar o puede no funcionar, claro, desde luego. Pero por lo menos tener esa puerta abierta en un momento dado, introducir ese elemento, debería estar ahí, y tienes que pensarlo desde el principio para crear ese entorno adecuado para un momento dado. Y ahí es lo que dices tú, ¿no? Que la buena relación con el cliente es básica para eso, para tener confianza y hablar las cosas y que el cliente tenga claro que estamos todos remando en la misma dirección, ¿no? Que no es lo que dices tú, que estás peleando tu parte creativa con lo que ellos quieren y tú no quieres hacer lo que ellos quieren, sino que al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Pues nada, Juan, no sé si quieres añadir alguna cosa. Dejaré luego tu web y las redes sociales y todo para el que quiera en las notas del episodio. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues no sé. Ahora, después de tanto hablar, ahora ya no se me ocurre nada concreto. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. Sí, claro. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti. Y nada, igual sí, como para añadir un poco, un poco el diálogo puede, porque muchas veces la gente oye este tipo de cosas y se queda ahí, ¿no? Pero las redes sociales que hemos hablado antes, hemos hablado de cómo la utilizas tú a un nivel personal y cómo te sirve a un nivel comercial. El otro lado de las redes sociales también es un poco el diálogo con la gente que ve estas redes, ¿no? Sí, al final por eso se llaman redes sociales, ¿no? Eso es, porque puedes establecer un diálogo con la gente que está viendo un trabajo tuyo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros hemos estado hablando aquí entre nosotros dos y se establece un diálogo, luego la gente lo oye y ese diálogo se cierra un poco ahí, porque solamente está como espectador pasivo, ¿no? Sí. Pero bueno, como tú mismo has dicho, se ponen las redes sociales y a partir de ahí se puede volver a retomar de alguna manera, ¿no? Sí. Pues nada, os animamos a todos a que nos escribáis tanto a mí como a Juan por Instagram, por YouTube, por donde sea, y continuar con esta conversación de alguna manera. Muy bien. Muchas gracias por todo. Pues nada, gracias a ti, Juan. Hasta ahora. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado esto hasta el final y especialmente a Juan por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/74 para ver la web y redes sociales de Juan. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.